Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Técnicas de Inteligencia Artificial. En primer lugar, os pido disculpas por la reorganización de la clase, pero como muchos de vosotros sabéis y habréis sufrido, pues el lunes nos fue imposible impartir la sesión en el horario que teníamos establecido y por lo tanto nos hemos visto abocados a convocarla en esta fecha y en esta hora, sobre todo para impartirla esta semana y que no acumulemos retraso y para no mezclarla con otras sesiones, y también porque mañana es festivo en España, el viernes también es festivo en la Comunidad de Madrid, y encajar las clases y sobre todo para que encajasen también para aquellos que estáis en España, pues yo creo que era el horario que mejor funcionaba. De todas formas, no obstante, como las sesiones quedan grabadas, pues realmente siempre podéis verla a posteriori, ¿vale? O en diferido. Muy bien, pues vamos a abordar hoy el tema 4, el tema de reglas. Con el tema de reglas vamos a ver una de las técnicas de aprendizaje automático que, por un lado, nos va a permitir resolver problemas de aprendizaje supervisado y problemas de aprendizaje no supervisado, con lo cual tiene cierta versatilidad. Y por otro lado, vamos a abordar un algoritmo el cual en ocasiones podríamos decir que ha sido denostado por su simplicidad, entre comillas, pero que desde mi punto de vista ayuda a resolver problemas sin necesidad de, podríamos decir de forma burda, matar moscas a cañonazos. Es decir, podemos resolver problemas de clasificación mediante la aplicación de reglas precisamente de clasificación con el algoritmo PRINCE en muchos casos, pues para tener recomendaciones de acciones de mantenimiento o para determinar diagnósticos con conjuntos de datos relativamente grandes, sin necesidad de tener que abordar este problema pues, con técnicas complejas de redes neuronales u otras, y de este modo, pues obviamente simplificar la complejidad que vamos teniendo, que tenemos dentro de lo que son nuestros algoritmos, ¿vale? Bien, pues dentro de lo que es este tema, vamos a ver, por un lado, en qué consisten las reglas de clasificación y de asociación. Veremos antes cuáles son los componentes que forman parte de una regla. Veremos además una serie de medidas de evaluación de reglas, como son la confianza, el soporte y la cobertura, además de otra métrica que nos va a indicar la relación o la correlación que puede haber entre el antecedente y el consecuente de una regla, como es el LIF, ¿vale? Y con ellas lo que vamos a hacer es utilizarlas para aprender el funcionamiento de dos tipos de algoritmo. Un algoritmo que me va a permitir resolver problemas de clasificación mediante reglas de clasificación, como es el algoritmo PRINCE, perdón, estaba poniendo el puntero donde no correspondía. Para las reglas de clasificación que nos predice en la clase, veremos cómo funciona o cómo se implementa el algoritmo PRINCE para implementar reglas de asociación, cómo realmente vamos a utilizar o implementar este algoritmo mediante el ejemplo del algoritmo a priori. Con todo ello, a final de clase vamos a ser capaces de representar el conocimiento mediante reglas de clasificación y de asociación, entenderemos cuál es la estructura que tiene una regla, entenderemos cómo funcionan las métricas de clasificación de una regla y además conoceremos estos dos algoritmos básicos de construcción de reglas, tanto de clasificación como de asociación. ¿Vale? Bien, pues con esta pequeña introducción saltamos directamente a describir cómo representamos el conocimiento mediante reglas. El conocimiento mediante reglas se forma mediante la construcción de estructuras en las cuales vamos a tener que si se cumple una condición, entonces se desarrolle una conclusión-acción. Esta condición es lo que denominamos antecedente y el consecuente, y la conclusión o acción es lo que denominamos como consecuente de la regla. De que si se cumple un antecedente, que entonces se cumpla el consecuente. Esta sería la estructura más básica y sencilla de una regla, pero podemos hacerla más compleja, de tal modo que podamos tener múltiples condiciones en el antecedente, unidas por operadores lógicos, como puede ser una conjunción, un AND o un OR o un OR. Es decir, si se cumple el antecedente 1 y se cumple el antecedente 2, que entonces se ejecute la acción indicada por el consecuente 1. Y además podemos tener también múltiples conclusiones. Es decir, podemos tener múltiples conclusiones o acciones en el consecuente. De tal forma que en el consecuente puede ser que entonces se cumpla la acción 1 y la acción 2. ¿Hasta aquí todo claro? Antecedente, la condición,
consecuente, la conclusión o acción que se ejecuta con la regla, podemos formar estructuras más complejas con operadores lógicos, como son las conjunciones o las disyunciones, y además tener múltiples conclusiones en el consecuente. Esta es una de las primeras diferencias que tenemos con los árboles. Es decir, nos podemos encontrar que el consecuente puede ser múltiple, cosa que en los árboles de decisión íbamos hasta una determinada clase, ¿vale? Cuando resolvamos problemas de aprendizaje supervisado y buscando una clase en las reglas, también encontraremos solo la clase en el consecuente. Pero podemos tener múltiples conclusiones. Bien, la estructura del antecedente puede ser con un objeto, un operador y un valor. Ejemplos que podemos tener, pues por ejemplo, para el cálculo del riesgo de un seguro es que si la edad es menor que 25 y los años con carnet de conducir sean menores que 2 y el número de siniestros previos sea mayor que 0, tenemos nuestro objeto, que será la edad o los años con carnet de conducir o el número de siniestros, nuestro operador, que será el menor, el menor o el mayor, y nuestro valor, que será el 25, el 2 o el 0. ¿Qué tipo de operadores nos podemos encontrar en las reglas? Pues nos podemos encontrar con operadores matemáticos con un valor numérico del objeto, pero también nos podemos encontrar con valores lingüísticos, en los cuales tendremos un valor lingüístico del objeto. Un valor lingüístico como el que podemos ver en el consecuente, que tenemos un valor lingüístico como alto y un operador lingüístico como es el verbo ser, con eres. ¿Vale? Tenemos por otro lado que el consecuente puede tener también la estructura objeto, operador, valor, pero también puede tener una estructura de objeto igual a expresión aritmética. Esto es algo que nos podemos encontrar también, obviamente, en el antecedente. Vedlo de forma flexible. Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a tener en el consecuente de la regla que estábamos evaluando es que el objeto sería riesgo de siniestro, tenemos un operador lingüístico como es, y finalmente un valor lingüístico como es alto. Pero si tuviésemos una estructura de objeto igual a expresión aritmética, lo que tendríamos es que entonces el riesgo de siniestro, que es nuestro objeto, será igual a una expresión aritmética que sería la multiplicación de la edad del conductor por un factor de riesgo que sería 1.5. ¿Entendido hasta aquí? ¿Todo claro en este caso? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver qué tipos de reglas tenemos. Nos podemos encontrar con reglas de clasificación. Las reglas de clasificación nos van a ayudar a predecir una clase y a clasificar futuras instancias. Por lo tanto, estaremos ante una situación de aprendizaje supervisado. ¿Por qué se caracterizaba el aprendizaje supervisado? ¿Quién me lo recuerda? ¿Quién me puede recordar la parte más básica del aprendizaje supervisado? Conocemos la clase, como comenta Juan Sebastián, por lo tanto tenemos un conjunto de datos etiquetados, ¿vale? Bien, pues en este caso, lo que me voy a encontrar, si nos vamos al ejemplo del conjunto de datos de jugadores del Library Kingdom, es que en mi clase lo que voy a tener es una restricción de valores de atributos y voy a tener un valor de la clase en el consecuente. Antecedente, restricción de valores de los atributos, de los valores de entrada que conozco, porque ya conozco mi problema y conozco cuál es la clase y sé cuáles son los atributos, los valores de los atributos de entrada, ¿vale? Y en el consecuente lo que voy a tener es el valor de la clase. Por otro lado, puedo tener reglas de asociación. Y en estas reglas lo que voy a predecir son valores de los atributos, o bien combinaciones de valores de atributos o la propia clase. ¿Qué es lo primero que puedo entender aquí? Pues lo primero que puedo entender es que en el consecuente no tiene por qué estar la clase de mi conjunto de datos. Por un motivo muy sencillo, y es porque si trato de resolver un problema de aprendizaje no supervisado, no conozco la clase y por lo tanto no voy a saber cuál es este valor. Me podéis decir, ya, pero es que en el conjunto de jugar al aire libre de Kinland ya conocemos cuál es la clase. Bien, pues nos olvidamos de ello, hacemos esa abstracción, pensamos que todos son atributos válidos, no sabemos qué problema se quiere resolver y por lo tanto en este caso lo que podríamos tener son reglas del tipo de que si la temperatura es media, entonces la humedad sea alta, que no tiene por qué no ser un problema que se puede resolver. Tendremos en el antecedente restricciones de valores de los atributos y en el consecuente cualquier combinación de valores de atributos.
este tipo de reglas me pueden ayudar a descubrir combinaciones de pares valor que ocurren con una determinada frecuencia. Por ejemplo, en las cestas de la compra. Si yo analizo las cestas de la compra de mi supermercado e identifico que ocurre con muchísima frecuencia que cuando alguien compra leche, compra también café soluble. ¿Qué sucede? Que tengo una regla útil, es decir, la compra de leche deriva en la compra de café soluble. Por lo tanto, puedo utilizar estrategias como separarlas por completo del supermercado, de las zonas del supermercado, de tal forma que cuando alguien compre leche, como sé que hay una probabilidad muy alta de que compre café soluble, lo que voy a hacer es que esa persona se tenga que recorrer el resto del supermercado y a lo mejor pica y me compra más cosas que no solo la leche y el café soluble. ¿Vale? ¿Entendidas estas dos tipos de reglas? ¿Ejemplos que podemos encontrar? Por ejemplo, en las reglas de clasificación nos pueden ayudar con el diagnóstico de una enfermedad. Tenemos unos valores de atributo con los síntomas, mientras que el valor de la clase o el atributo de salida sería la enfermedad que queremos diagnosticar. Por otro lado, con las reglas de asociación, lo que tenemos es que podemos identificar, como veíamos antes, pues, por ejemplo, los productos que se puedan comprar conjuntamente por parte de clientes en un supermercado. De tal forma que identifiquemos cuáles son las cestas de la compra más probable o cuáles son las compras que pueden derivar, las compras de unos productos que pueden derivar en la compra de otros productos. ¿Entendido? ¿Todo hasta aquí? ¿Todo claro por el momento? Sí. Muy bien, pues vamos entonces a ver cómo podemos evaluar la clasificación, cómo podemos evaluar la calidad de una regla. Nos vamos a centrar específicamente en dos medidas, como son la confianza y el soporte. La confianza me va a medir el interés que tiene una regla, mientras que el soporte me va a medir cuál es la frecuencia que tiene esa regla. Además del soporte, nos podemos encontrar con la cobertura, ¿vale? Que son medidas equivalentes, medidas que me indican cuál es la frecuencia que tiene esa regla. Entonces, vamos una por una. ¿En qué consiste la confianza? Pues la confianza en una regla va a ser la probabilidad de que el consecuente de la regla se cumpla si se cumple el antecedente de la regla. Dicho de otro modo, y para poderlo calcular bien, la confianza de la regla va a venir determinada por el cociente entre el número de instancias que cumplen la regla, es decir, número de instancias que cumplen el antecedente y el consecuente de la regla, dividido entre el número de instancias que cumplen el antecedente. Y me va a medir el interés de la regla. La confianza va a tomar valores entre 0 y 1, y cuanto más se aproxime a 1, más interesante será la regla. Por otro lado, me encuentro con el soporte, que como decíamos, me mide la frecuencia de la regla, el número de veces que aparece esa regla dentro del conjunto de datos. Por lo tanto, me va a indicar la medida en la probabilidad de que se cumpla el antecedente y el consecuente de la regla, la probabilidad de que se cumpla la regla, y por lo tanto lo calcularé como el cociente entre el número de instancias que cumple el antecedente y el consecuente, dividido entre el número total de instancias que tengo en el conjunto de datos. Podéis observar que, teniendo en cuenta el número de instancias que cumplen la regla y dividiéndolo entre el número total de instancias, vamos a tener una medida entre 0 y 1, el porcentaje de las instancias que cumplen la regla. Si tuviésemos el número absoluto de instancias que cumplen la regla, entonces me estaría refiriendo a la cobertura. En vez de tener un valor porcentual, tendría el número total de instancias que cumplen la regla. ¿Claras? Ambas métricas, confianza, mide el interés, soporte, mide la frecuencia, confianza, porcentaje de instancias, número de instancias que cumple el antecedente y el consecuente, es decir, que cumplen la regla dividido entre el número de instancias que cumple el antecedente, soporte, número de instancias que cumplen el antecedente y el consecuente, número de instancias que cumplen la regla, dividido entre el número total de instancias. ¿Entendido? Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo. Si tenemos una cesta en la cual tenemos que si se compra detergente, que entonces se compre suavizante. La confianza me va a determinar la probabilidad de que la compra de un detergente conduzca a la compra de suavizante. Mientras que el soporte
me va a indicar la frecuencia con la que se han comprado a la vez detergente y suavizante. Si tenemos 1000 cestas de la compra, 100 cestas que contienen detergente y suavizante y 20 cestas que contienen detergente pero no contienen suavizante, ¿quién me puede decir cuál sería el valor de la confianza de esta regla? Recordad, número de instancias que cumplen la regla dividido entre el número de instancias que cumplen el antecedente. ¿Cuántas instancias cumplen la regla? ¿Cuántas instancias cumplen el antecedente y el consecuente? Con estos datos. No necesito conocer el 10%, necesito conocer el valor, Juan Sebastián. ¿Cuál es el número de instancias que cumplen la regla? Tendré que buscar el número de instancias que tienen detergente y suavizante y por lo tanto serán 100. Número de instancias que cumplen el antecedente de la regla, es decir, número de instancias que tienen detergente, serán 120 en este caso, porque tengo 100 instancias que contienen detergente y suavizante y 20 que contienen detergente pero no suavizante. Y por lo tanto, la confianza va a ser de 100 dividido entre 120, una confianza de 0,83. ¿Quién me ayuda con el soporte? ¿Quién me ayuda a calcular el soporte? Número de instancias que cumplen la regla. ¿Cuántas instancias cumplen la regla? Que lo acabamos de ver. Tenemos 100 cestas que contienen detergente y suavizante dividido entre el número total de instancias. En este caso serán 1000. Y ahora sí, podemos interpretarlo como un porcentaje. Tenemos un soporte de 0,1, es decir, el 10% de las instancias cumplen la regla. O bien, podríamos tener una cobertura de 100 sobre un conjunto total de 100 cestas de compra. ¿Entendido? ¿Cómo calculamos confianza y soporte? Sí, ¿verdad? Bien, pues vamos a hacer otro ejercicio. Pensad que ahora analizamos estas 1000 cestas y tenemos una cesta que contiene detergente y suavizante y no hay ninguna otra cesta que contenga detergente. ¿Cuál sería la confianza en este caso? Recordad que tenemos que calcular el cociente entre el número de instancias que cumplen la regla, antecedente y consecuente, dividido entre el número de instancias que cumplen el antecedente. Por lo tanto, el número de instancias que tienen detergente y suavizante, para el numerador de este cociente, ¿cuál será? Será de 1. Y el denominador, número de instancias que cumplen el consecuente, que cumplen, perdón, el antecedente, será de 1 también. Por lo tanto, lo que tenemos es una confianza de 1. ¿Creéis que es interesante esta regla? Atendiendo al valor de la confianza. Recordad, confianza, valor entre 0 y 1. Cuanto más tienda a 1, más interesante. Yo discrepo, Juan Sebastián. A mí lo que me está diciendo la métrica es que esta regla es súper interesante. Porque se cumple siempre. Es decir, con estos datos, siempre que se compre detergente, se va a comprar suavizante. Por lo tanto, es una regla súper interesante. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con el soporte? Tenemos una instancia que cumple la regla y si lo dividimos entre el número total de instancias, tenemos un soporte de 0,01. Por lo tanto, analizando en conjunto estas dos métricas, entonces sí que podremos tener o podremos extraer la conclusión de que nos encontramos ante una regla irrelevante. Tiene una confianza altísima, pero realmente se cumple muy poco. Es decir, es una regla que aparece muy poco. Y por lo tanto, podríamos considerar que es una regla que podemos descartar. ¿Entendido este razonamiento? ¿Y cómo realmente tenemos que analizar estas dos métricas de interés y frecuencia para determinar si la regla está funcionando o no? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí?
¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Estupendo. Pues, además de estas métricas, nos podemos encontrar también con otra métrica que se conoce como el LIF, ¿vale? Para calcular el LIF vamos a utilizar la confianza y vamos a utilizar la probabilidad de que se cumpla el consecuente. ¿Qué es lo que buscamos con LIF? Pues con LIF lo que buscamos es la relación entre la probabilidad de que el consecuente de la regla se cumpla si se cumple el antecedente y la probabilidad del consecuente de la regla. Es decir, va a venir dada por el cociente entre la confianza de la regla dividido entre la probabilidad de que se cumpla el consecuente de la regla. ¿Qué es lo que nos mide LIF? Pues LIF lo que nos mide es la correlación. Y lo podemos interpretar de tal modo que si el LIF para una regla es igual a 1, A y B son independientes y por lo tanto antecedente y consecuente son independientes. Y por lo tanto es bastante poco probable que se dé esa regla. Si LIF es mayor que 1, entonces tendré correlación positiva y por lo tanto el que se cumpla el antecedente es bastante probable, cumpliéndose el antecedente, perdón, es bastante probable que se cumpla el consecuente. Y por lo tanto me encontraré ante una regla útil. Por otro lado, si LIF es menor que 1, me encontraré con una correlación negativa y el que se cumpla el antecedente probablemente implique que no se cumpla el consecuente. Si en este caso utilizamos para ilustrarlo en un ejemplo de Han, pues en este caso podemos analizar 10.000 transacciones, 6.000 que tienen juegos de ordenador, 7.500 con vídeos y 4.000 que incluyen tanto vídeos como juegos de ordenador. Y quiero evaluar la regla de que comprando juegos de ordenador, entonces se compren vídeos. ¿Cómo calculo la confianza? Pues número de instancias que cumplen el antecedente y el consecuente dividido entre el número de instancias que cumplen el consecuente, el antecedente sería de 0,66. Mientras que el soporte, número de instancias que cumplen la regla, serían estas 4.000, antecedente y consecuente, dividido entre el número total de transacciones, y sería de 0,4. El LIF en este caso sería la confianza de la regla dividido entre la probabilidad de que se cumpla el consecuente, es decir, de que se compren vídeos, que sería de 7.500 sobre 100, de 0,75, y por lo tanto tendré un LIF menor que 1. Y por lo tanto los juegos y los vídeos compiten entre sí, y por lo tanto puedo llegar a la conclusión de que el comprar juegos de ordenador probablemente implique que no se compren vídeos y viceversa. ¿Entendía también esta métrica y su interpretación? ¿Alguna duda o pregunta? Bien, pues vamos a ver un ejemplo con nuestro conjunto de jugar al aire libre de Kinlan, ¿vale? Del conjunto de jugar al aire libre de Kinlan puedo obtener diferentes reglas de asociación, de entre las cuales pues me puedo encontrar que si la clase, o si identifico la clase y está en el consecuente, me puedo encontrar con una regla de clasificación, ¿vale? Pero vamos a ilustrar el ejemplo con esta regla, que sea que si la temperatura es media, entonces la humedad sea alta. ¿Cómo calcularíamos la confianza de esta regla? Pues número de instancias que cumplen la regla dividido entre el número de instancias que cumplen el antecedente. ¿Qué me dice el número de instancias que cumplen la regla? Es decir, el número de instancias que tienen temperatura media y humedad alta. Pues aquí puedo encontrar una, aquí puedo encontrar otra, y media y alta aquí puedo encontrar otra, y media y alta aquí puedo encontrar otra. ¿Que cumplan la regla? Seguro que son 6, con temperatura media y humedad alta. Más bien diría que son 4. Mientras que 6 sí que son el número de instancias que cumplen el antecedente, que es el denominador que tengo en la métrica. Y por lo tanto, lo que voy a tener es una confianza de 0,67. ¿De acuerdo, Angie y Lidia? ¿Que habéis indicado que son 6 las instancias que cumplían la regla? Sí, ¿verdad? Fácil de ver con el ejemplo. Bien, pues quiero calcular ahora el soporte. ¿Quién me dice el número de instancias que cumplen la regla? Que le acabo de preguntar. Que es fácil. Que le acaba de responder Angie, que son 4, ¿vale? Y ahora
tengo que dividirlo entre el número total de instancias, que son 14, y tendré un soporte de 0.29. ¿Cuál sería la cobertura que tendríamos si la cobertura fuese el valor absoluto de esta métrica de frecuencia? Cobertura sería de 4, ¿vale? El número de instancias que cubren la regla. ¿Y qué sucede si quiero calcular lift? Pues para calcular lift voy a necesitar, por un lado, la cobertura que hemos calculado antes, dividido entre la probabilidad de que se cumpla el consecuente de la regla. La probabilidad de que se cumpla el consecuente de la regla va a venir determinada por el número de instancias cuya humedad sea alta, que son 7, dividido entre el número total de instancias, que son 14, y por lo tanto 0.5. Y en este caso tengo un lift de 1,33 mayor que 1, y por lo tanto hay correlación entre el antecedente, correlación positiva entre el antecedente y el consecuente. Y entonces es bastante probable que si la temperatura sea media, que la humedad sea alta. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí también? ¿Alguna duda o pregunta tras los ejemplos? ¿Entendidas las métricas y entendida la estructura de las reglas? ¿Preparados entonces para ver cómo funcionan los algoritmos? ¿Sí? Venga, pues vamos allá. Como decíamos al principio, vamos a ver dos tipos de algoritmos, ¿vale? Vamos a ver un algoritmo de aprendizaje de reglas de clasificación, ilustrado por el algoritmo PRINCE, y un algoritmo de aprendizaje de reglas de asociación para aprendizaje no supervisado, mediante la implementación del algoritmo a priori. Vamos a centrarnos en primer lugar en el algoritmo de reglas de clasificación. Para utilizar este algoritmo de reglas de clasificación nos vamos a basar en un tipo de algoritmos que se llaman de recubrimiento secuencial. Los algoritmos de recubrimiento secuencial lo que utilizan o lo que emplean es un uso iterativo de las instrucciones que tienen, de tal forma que lo que van a hacer en este caso es aprender una regla que cubra algunas de las instancias o algunos de los ejemplos de la clase que estemos analizando, eliminamos los ejemplos que hayamos cubierto con esta regla, es decir, las instancias que hayamos cubierto con esta regla analizando esta clase, y repetimos los pasos anteriores hasta que cubramos todos los ejemplos de la clase que estamos abordando. Es decir, por un lado, vamos a analizar o vamos a aplicar el algoritmo clase a clase, si tenemos, como en este caso, en el algoritmo de en el conjunto de datos de Kinlan, una clase con dos valores, pues vamos a utilizarlo. Vamos a tener que aplicar el algoritmo para la clase sí y vamos a tener que aplicar el algoritmo para la clase no, ¿vale? Vamos a aprender reglas para una clase hasta que realmente eliminemos todos los ejemplos que cubramos con ese algoritmo, ¿vale? El algoritmo básico que tenemos va a utilizar como entradas las clases que tenemos, los atributos de nuestro conjunto de datos y el número de instancias o ejemplos que vamos a utilizar. Vamos a asumir unas reglas analizándole para cada una de las clases, teniendo en cuenta el número de instancias que vamos a tener en cada una de las iteraciones, y vamos a mantener el algoritmo siempre y cuando en nuestro conjunto de datos y subconjunto de datos, a medida que vamos eliminando aquellos que ya incluimos o que ya nos cubre alguna determinada regla, contenga ejemplos de la clase que estamos analizando. Mientras suceda esto, llamaremos a un algoritmo básico de aprendizaje de una regla, el algoritmo de aprender una regla, y utilizará esta clase, las instancias y los atributos, de tal forma que iremos añadiendo reglas a nuestro conjunto con base en la selección de los atributos que incluyamos en el antecedente de esta regla. ¿Por qué en el antecedente? Porque si os fijáis, lo que vamos a tener que partir, como vamos analizando clase a clase, vamos a tener que partir de reglas en las cuales en el consecuente tengamos ya la clase que estamos analizando. Tratarse de un aprendizaje, de un método de aprendizaje supervisado. El algoritmo básico de aprendizaje de la regla va a utilizar, como es lógico, como parámetros de entrada la clase, los atributos y las instancias con las que estamos trabajando. En primer lugar, creará una regla con un antecedente vacío y con consecuente la clase que estamos analizando. Y la condición de continuidad es que la regla cumpla algún ejemplo negativo, es decir, que el antecedente que vamos construyendo en dicha regla cubra algún ejemplo negativo, es decir, aparezca en alguna instancia en la cual la clase
toma el valor o toma un valor que no es el que estamos analizando y además necesitamos disponer de atributos que podamos añadir al antecedente de la regla. Con esas condiciones tendremos que seleccionar cuál es este valor de atributo cuya restricción sea la más apropiada para añadir al antecedente de la regla y añadirlo como mejor restricción de la regla y por lo tanto añadirlo al antecedente. Cuando añadamos un atributo, lo eliminamos del conjunto de los atributos y volvemos para ver si tenemos todavía ejemplos negativos y añadiríamos más atributos a lo que es el antecedente que estamos formando de la regla. Es una búsqueda codiciosa, por lo tanto no tiene retroceso y va a ir siempre de lo más general a lo más específico, es decir, de nuestro conjunto de datos más amplio a un conjunto de datos mucho más reducido a medida que vamos eliminando ejemplos que cubrimos con las reglas que vamos formando. ¿De acuerdo? Como se entiende mucho mejor con ejemplos, vamos a verlo con la implementación del algoritmo PRINCE, ¿vale? Un algoritmo de recubrimiento secuencial. Vamos a utilizar la medida de la confianza para seleccionar la mejor restricción a la hora de seleccionar los atributos. Es decir, de todas las opciones que tengamos, vamos a elegir aquella que nos ayude a formar una regla con mayor confianza y, por lo tanto, con mayor interés, ¿vale? Y la lógica del algoritmo que seguimos es que escogemos la regla más general, aquella en la que no tenemos restricciones en el antecedente, y a partir de ahí vamos seleccionando las restricciones que añadimos con base en la confianza de las reglas que se puedan ir formando. Si tenemos un empate en la restricción a través de la confianza, utilizaríamos la cobertura o soporte, utilizaríamos la frecuencia, además del interés, para desempatar entre las reglas que se pudiesen formar. Bien, pues arranquemos el procedimiento. Arrancamos el procedimiento de recubrimiento secuencial. Tenemos dos clases, la clase que sí se puede jugar y la clase que no se puede jugar, nuestros 4 atributos de ambiente, temperatura, humedad y viento, y nuestros 14 ejemplos con los que estamos trabajando, nuestras 14 instancias. Lanzamos las reglas y en este caso vamos a analizar o vamos a generar reglas para la clase no, ¿vale? Tenemos nuestras 14 instancias y lo primero que tenemos que comprobar es si nuestro conjunto de datos con el que estamos trabajando contiene ejemplos de la clase que estamos analizando, que es la clase no. ¿Contiene ejemplos en este caso? Pues sí, y en concreto 5, que pertenecen a la clase no. Por lo tanto, vamos a aprender reglas, porque todavía tenemos reglas que aprender. Bien, en este caso, claro que todavía tenemos, acabamos de empezar, ¿no? Bien, pues arrancamos el procedimiento de aprender una regla. Como estamos iniciando y hemos elegido la clase no, tendremos estos 14 ejemplos y 4 atributos, y lo primero que hacemos es generar una regla con el antecedente vacío. Una regla en la cual, pues de momento, no podemos jugar, pero no sabemos cuáles son las condiciones para no jugar. Primera comprobación. ¿El antecedente de esta regla cumple algún ejemplo negativo? Aquí es paradójico porque estamos analizando la clase no, pero los ejemplos negativos son aquellos que tienen una clase que pertenece a la clase sí, es decir, que toma un valor de que sí se puede jugar. Por lo tanto, como no tenemos antecedente, tenemos todos el conjunto de datos y vemos que obviamente en el conjunto de datos sí que aparecen instancias en las cuales sí se pueda jugar. Por lo tanto, buscamos las restricciones y tendremos que buscar para cada atributo no utilizado de la regla, para ese valor del atributo, calcular la cobertura y determinar si es la que mejor cobertura tiene para añadirla como restricción al antecedente. Acto de fe. Aquí elegiremos ambiente y soleado y por lo tanto como restricción tendremos que el ambiente será soleado, pero para eso antes tendremos que ver cuál es la mejor restricción. Como hemos empezado en este momento, las restricciones que tenemos son todos aquellos valores que pueden tomar los 4 atributos con los que estamos trabajando. Ambiente soleado, nublado, lluvioso, temperatura alta, media, baja, humedad alta normal o viento verdadero o falso. Bien, pues estas serán las restricciones para esta regla y por lo tanto tendré que calcular cuál es la cobertura que tendría la regla que formaría con cada una de estas restricciones. La primera de ellas sería que si el ambiente es soleado, entonces no se pueda jugar y por lo tanto veo que tengo 3 instancias que cumplen el antecedente y el consecuente, es decir, que el ambiente sea soleado y que no se pueda jugar, y tengo 5 instancias que cumplen el antecedente, que es que el ambiente sea soleado. Por lo tanto, una confianza de 0.6.
Si calculo el resto de confianzas, veré que todas ellas tienen un valor diferente e inferior a 0,6. Y por lo tanto, la mejor restricción que elegiré será el ambiente soleado. ¿Entendido? ¿Cómo he calculado o cómo he elegido la mejor restricción para incluirla en un antecedente? ¿Sí? Bien, pues elegida esta restricción en el antecedente, lo que tengo que hacer es eliminar de mi conjunto de atributos el ambiente y me vuelvo al inicio del procedimiento de aprender una regla. Ahora, lo que voy a hacer es que, para aprender una regla, me voy a fijar en si para el antecedente que tengo ya en la regla, con el ambiente soleado, cubro algún ejemplo negativo. Y puedo ver que tengo aquí todavía dos instancias, la 9 y la 11, en las cuales el ambiente soleado y que tengo valores negativos para la clase que estoy analizando, que es la clase no. Y por lo tanto, valores o instancias en las que aparece la clase sí. Por lo tanto, lo que tendré que buscar será una nueva restricción. Una nueva restricción que añadir a esta regla que ya tengo. Y por lo tanto, las restricciones ahora serán las que me marquen los valores de la temperatura, de la humedad y del viento, que tengo que sumar a la regla que ya tenía. Entonces formaré reglas como que ambiente soleado y temperatura alta, entonces no se pueda jugar, o ambiente soleado y temperatura media y que entonces no se pueda jugar. Calculo la confianza para todas ellas y puedo encontrar que la regla de ambiente soleado y temperatura alta y que entonces no se pueda jugar, y de ambiente soleado y humedad alta y que entonces no se pueda jugar, tienen la misma confianza, que es de 1. Ante este empate, calculo la cobertura que tienen ambas reglas, me voy a la métrica de la frecuencia, la primera tiene una cobertura de 2, la segunda tiene una cobertura de 3, por lo tanto me quedo con la segunda y por lo tanto me quedo con la restricción de humedad igual a alta. Añado esta restricción de alta a mi regla, elimino el atributo y me vuelvo al inicio del procedimiento de aprender una regla. Ahora, para la regla con el antecedente de ambiente soleado y humedad es alta, me doy cuenta de que solo cumplo ejemplos positivos. Es decir, que para estos dos valores solo tengo valor de la clase igual a la clase que estoy analizando. Por lo tanto, como no se cumple esta condición, lo que haré será devolver la regla, considero esta regla como definitiva, y lo que haré será eliminar estas instancias porque ya están cubiertas por la regla que forma. Y por lo tanto tendré un conjunto de datos ahora más pequeño, en el cual ya no tengo la instancia 1, la 2 o la 8. Y con todo ello, lo que buscaré será volver al algoritmo de recubrimiento secuencial, en el que estoy analizando la clase no, con un conjunto de datos ahora más pequeños, en el cual tengo que analizar si contiene ejemplos de la clase que estoy analizando. Y puedo comprobar que la instancia 6 y la 14 todavía pertenecen a la clase no, por lo tanto, tengo la opción de aprender más reglas. Ahora aprenderé una regla con este subconjunto de instancias, porque he eliminado las que me cubren la regla anterior, y de nuevo con los 4 atributos. Y si ejecuto el algoritmo en esta segunda iteración, encontraré una regla que me indique que si el ambiente es lluvioso y el viento es verdadero, que entonces no se pueda jugar. Y si analizaseis la clase sí, o realizaseis o aplicaseis el mismo algoritmo para la clase sí, pues tendréis que encontrar estas 4 reglas que tenéis en esta salida de web para este conjunto de datos. ¿Entendido? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Todo claro por el momento con el funcionamiento del algoritmo Prince? Buscamos las clases que tenemos que analizar, seleccionamos una por una, aplicamos el algoritmo de recubrimiento secuencial, comprobamos que tenemos instancias que pertenecen a esa clase, generamos la regla más general con el antecedente vacío, seleccionamos
la mejor restricción, es decir, aquel valor de los atributos que me proporcione mayor confianza con la regla formada, compruebo que tengo ejemplos negativos y a partir de ahí voy desarrollando el algoritmo añadiendo más restricciones al antecedente hasta que concluya la regla y ya no pueda cubrir más ejemplos. A partir de ahí, con un conjunto de datos más pequeños, vuelvo al inicio y busco más reglas para esa clase. Y cuando termine con la primera clase, procedería, en este caso, para una variable que puede tomar dos valores, para una clase que puede tomar dos valores, pues aplicaría la segunda. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? ¿Todo bien por el momento? Sí, estupendo. Bien, pues una vez que hemos visto el algoritmo PRINCE para ilustrar la implementación de algoritmos de reglas de clasificación, tenemos que ver cómo funciona el algoritmo a priori para las reglas de asociación, ¿vale? Decíamos hace unos minutos que las reglas de asociación me van a ayudar a resolver problemas de aprendizaje no supervisado. Esto lo que implica es que en el consecuente puedo tener cualquier par atributo-valor, ¿vale? Y por lo tanto voy a buscar esas combinaciones de pares atributo-valor que se repiten con una determinada frecuencia. En el caso de las reglas de asociación, lo que voy a realizar es, voy a buscar aquellas reglas cuya frecuencia sea superior a un valor de soporte establecido o a una cobertura establecida, recordad que son equivalentes, y de esas reglas voy a seleccionar aquellas cuya confianza sea superior a un valor determinado. Estos valores de soporte y de confianza son los parámetros con los que configuro el algoritmo. Por lo tanto, son los que yo decida. Si pongo valores de confianza muy restrictivos, voy a obtener pocas reglas, pero a lo mejor tengo reglas que no cubren los casos que yo quiero. Por ejemplo, que no me encuentran esa combinación que necesito para saber dónde tengo que ubicar la leche en mi supermercado. Y por lo tanto tendría que reducir las condiciones o la tendría que reducir el valor de la confianza, cambiar esa parametrización para que entrasen más reglas en mi resultado. ¿De acuerdo? Al igual que puedo hacer con el soporte. Si os fijáis en este caso, primero utilizo la frecuencia para seleccionar aquellas reglas que aparecen más veces y por otro lado las voy a filtrar por aquellas que tienen una mayor confianza. Justo al revés de como utilizábamos en Prince, que primero utilizábamos la confianza y después, en caso de empate, utilizábamos la frecuencia. Como os decía, utilizamos el algoritmo a priori, en el cual vamos a generar una serie de ítems set que cumplen una cobertura mínima. Un ítem es un par de atributo-valor, un ítem set es un conjunto de pares atributo-valor, un k-ítem set es un conjunto de k-pares atributo-valor. Si yo tengo en mi conjunto de datos 5 atributos, voy a poder formar hasta ítem sets con k igual a 5. ¿Vale? Y la cobertura, equivalente, como veíamos, al soporte, va a ser el número de instancias que cumple los valores de estos ítems set. En el algoritmo generamos primero los ítem sets y después generamos las reglas a partir de estos ítem sets que hemos seleccionado por el valor de la cobertura o del soporte. Entonces, si tenemos mi conjunto de datos de Kinlan, ¿quién me puede decir poner un ejemplo de un ítem set? De un conjunto de pares atributo-valor. ¿Quién me puede poner un ejemplo de un ítem set con k igual a 1? Si os lo digo yo, estará fácil. Un ítem set sería, por ejemplo, ambiente igual a soledad. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un dos ítem set? Venga, alguien que se anime. ¿Quién me da un ejemplo de un ítem set con k igual a 2? Ambiente soleado y temperatura alta, como indica Juan Sebastián. Y podría formar un ítem set con k igual a 3, con ambiente lluvioso, temperatura alta y humedad normal. Y hasta un 4 ítem set, con un ambiente nublado, temperatura alta, humedad alta, viento falso. Y podría formar hasta un 5 ítem set, conjugar no, humedad alta, viento verdadero, temperatura alta y ambiente soleado. Queda claro el concepto de ítem set, ¿verdad? Bien, pues además utilizamos este soporte para determinar
cuál es el porcentaje de instancias que deben contener el ítem set que queremos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tuviésemos 6 instancias con un soporte de 0.7, pues lo que le estamos diciendo es que al menos 4 con 2 instancias, es decir, que al menos 5 instancias deban contener este ítem set. ¿Vale? Bien, pues con estas premisas, lo primero que tendremos que hacer en nuestro algoritmo es, una vez que hemos fijado la cobertura mínima, que en este caso, por ejemplo, podemos marcar una cobertura de 3, va a ser esta cobertura la que me va a determinar cuáles son los ítems set que voy a poder pasar, ¿vale? Después, en la primera iteración, voy a generar los k-item set que cumplan con esta cobertura de 3, que es como he parametrizado el algoritmo, ¿vale? Bien, pues en una primera iteración genero los ítems set con k igual a 1, ¿vale? Genero los ítems set de un par de atributo valor. Y aquí obtendré pues, un ítem set como ambiente soleado, ambiente lluvioso, ambiente nublado, temperatura alta y así sucesivamente hasta que tenga todos los pares de atributo valor. Lo siguiente que tengo que realizar es calcular la cobertura de los ítems set. Bien, pues en este caso la cobertura del ambiente soleado será igual a 5 y por lo tanto, ¿qué hago con este ítem set? ¿Me lo quedo o lo descarto? Me lo quedo, ¿vale? Bien, pues si hacemos lo mismo para el resto de ellos, veremos que todos tienen una cobertura mayor o igual que 3 y por lo tanto me quedaré con todos los ítems set de un elemento. Os podéis preguntar, pero Óscar, ¿por qué tenemos ítems set de un elemento si en una regla tengo un antecedente y un consecuente y voy a necesitar al menos 2 ítems set? Uno que me aparezca en el antecedente y otro que me aparezca en el consecuente. Bien, pues hacer esta primera iteración lo que nos puede hacer es un primer filtrado de aquellos ítems set que no tengan una cobertura representativa en mi conjunto de datos y por lo tanto descartarlos. De tal modo que una vez que aquí elegimos todos, si tuviésemos alguno con una cobertura menor que 3, cuando genero los ítems set de 2 elementos, aquellos ítems set que no hayan pasado ya no los consideraría. ¿Vale? Bien, pues siguiente fase, genero los ítems set con 2 pares de atributo valor combinando los ítems set de un elemento que he combinado en la primera iteración. Pues en este caso me puedo encontrar con ítem set del estilo el ambiente soleado y temperatura alta, el ambiente soleado y temperatura media, y así sucesivamente hasta que forme todas las combinaciones. Cuando tenga todas estas combinaciones, ¿qué es lo que tendré que hacer? Pues calcular la cobertura que tienen estos ítems set. Si tengo una cobertura, perdón, un conjunto de ítems set de ambiente soleado y temperatura alta, tendré una cobertura de 2. ¿Y qué haré con este ítem set? Este ítem set lo descartaría, porque no cumple la cobertura mínima. Si tengo un ítem set de ambiente soleado y humedad alta, ¿qué haría con este ítem set? Tiene una cobertura de 3 y por lo tanto me lo quedaría. ¿Vale? Si hago lo mismo para el resto, puedo ver que estos son los ítems set que tienen esa cobertura mínima y por lo tanto los que voy a utilizar en la siguiente iteración. ¿Cuál sería la siguiente iteración? Entonces, en la siguiente iteración, lo que tendría que calcular son los ítems set de 3 pares atributo valor, teniendo en cuenta los ítems set de 2 pares atributo valor. Y por lo tanto me encontraré con un ítem set de 3 elementos como ambiente lluvioso, temperatura media y humedad normal. O un ítem set como ambiente soleado, humedad alta y que no se pueda jugar. Y así sucesivamente. Cuando tenga los ítems set de 3 elementos, iré calculando su cobertura. Para el primero que habíamos visto, vemos que tengo una cobertura de 1 y por lo tanto no cubre la cobertura mínima y lo descarto. Y me puedo encontrar con otros ítems set como ambiente soleado, humedad alta y que no se pueda jugar, con cobertura de 3 y por lo tanto lo selecciono y me lo quedo. Si realizo este ejercicio para todos ellos, puedo comprobar que tengo 4 ítems set de 3 elementos que superan o igualan la cobertura de 3, que son ambiente soleado, humedad alta, jugar no, ambiente lluvioso,
viento falso y jugar sí, temperatura bajo, humedad normal, jugar sí, y humedad normal, viento falso y jugar sí. Siguiente fase, buscar en la cuarta iteración los ítem set de 4 elementos. Y cuando genere estos ítem set, comprobaré que no hay combinaciones de 4 elementos. Y por lo tanto, termino la fase 1. ¿De acuerdo? Ya tengo entonces los ítem set de 3 elementos, de 2 elementos y de un elemento, y por lo tanto comenzaré la fase 2. Tendré que generar reglas de asociación a partir de los ítem set, descartando aquellas reglas que no cumplan un valor mínimo de confianza. Los ítems set de un elemento los descarto porque no me ayudan a formar reglas y empezaré a formar reglas siempre por los ítems set de más elementos, a los ítems set de menos elementos. Y como veis aquí tenemos bastante trabajo. ¿Por qué? Porque tendremos que ir analizando estos ítems set uno a uno. Parametrizamos y elegimos en este caso una confianza alta de 0,9 para tener reglas muy interesantes y vamos generando las reglas de asociación a partir de los ítems set. Nos quedamos con uno de momento, ¿vale? Que es el ambiente soleado, humedad alta y jugar no. Con este ítem set podré formar una regla que sea que el ambiente sea soleado y que entonces la humedad sea alta y que no se pueda jugar. Pero puedo formar otra regla que me indica que si el ambiente es soleado y que si la humedad es alta, que entonces no se pueda jugar. Y puedo formar otra regla que sea que si el ambiente es soleado y que no se pueda jugar, y no se puede jugar, que entonces la humedad sea alta. Y otra regla que sea que si la humedad es alta, que entonces no se pueda jugar y que el ambiente sea soleado. O bien, otra regla que sea que si la humedad es alta y que no se pueda jugar, que el ambiente sea soleado. Y finalmente, me puedo encontrar con otra regla que sea que si no se puede jugar, que entonces la humedad sea alta y que el ambiente sea soleado. Como veis, con un ítem set de 3 elementos, lo que puedo formar son 6 reglas. Pues para cada una de ellas tengo que calcular su cobertura. Perdón, la confianza. ¿Vale? Y para la primera regla, si calculo la confianza, obtengo un valor de la confianza de 0,6, que como es inferior al mínimo de 0,9, no cumple la regla y la descarto. Si calculo la confianza para la segunda, tendré una confianza de 1 y por lo tanto cumple la confianza mínima y es una regla de asociación que me quedo. Y así calcularía la confianza de todas estas reglas y descarto aquellas que no tengan una confianza mínima de 0,9. Y por lo tanto, de este ítem set me quedaría con estas 2 reglas de las 6 que había encontrado. ¿De acuerdo? ¿Queda claro cómo lo hemos hecho para el primer ítem set? ¿Sí? Pues esto tenemos que repetirlo para todos los ítems set. Y el resultado final sería este conjunto de reglas, todos ellos con una confianza igual a 1. Es decir, al final vamos a encontrar 8 reglas en mi conjunto de datos, 8 reglas de asociación que cumplen con una cobertura mínima y que cumplen con una confianza mínima. ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, pues aquí tenéis en la salida de hueca cuáles son las 8 reglas que se forman, ¿vale? Para que veáis que son las que se cumplen. Y como siempre, pues al final del tema os dejamos un ejemplo práctico de aplicación de a priori. Mucho más complejo implementar este tipo de algoritmos, como os decía, a través de Python, pero bueno, para que tengáis también un ejemplo de cómo se implementa y que podáis echarle un vistazo. Pero siempre es mejor, obviamente, tirar de las librerías que ya tenemos con algoritmos implementados, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener claro las partes de una regla, cuáles son las medidas de evaluación de la regla, confianza, soporte, cobertura y lift, y que tenemos 2 tipos de reglas. Reglas de clasificación que predicen una clase, aprendizaje supervisado, reglas de asociación que predicen cualquier combinación de pares atributo-valor, aprendizaje no supervisado, implementación de un algoritmo de reglas de clasificación con algoritmo de recubrimiento secuencial con PRINCE, implementación de reglas de asociación de aprendizaje no supervisado con el algoritmo a priori. ¿Dudas, preguntas que tengáis hasta aquí? ¿Todo claro por el momento?
¿Todo bien? Perfecto. Pues por mi parte nada más. Aprovechando a pediros de nuevo disculpas por la reprogramación de la clase, pues os emplazo a que nos veamos el próximo lunes, ya en el usado en el horario habitual, ¿vale? Juan, comentas en qué caso de uso se podría utilizar trees, árboles o prints. Pues en cualquier problema de clasificación puedes utilizar cualquiera de los dos, indistintamente, ¿vale? Es decir, para clasificación te van a funcionar igual de bien tanto los algoritmos de árboles, ya sea a través de un IE3, un C4.5 o con mi implementación en Python, en un Decision Trees, en un CAR o en un Logistic Regression, si es binario, que es lo mejor para lo que funciona. Y para las reglas de clasificación, Prince te puede dar perfectamente resultados tan válidos como los árboles, ¿vale? Pero para cualquier problema de clasificación. Necesitas, eso sí, tener datos en los que conozcas la clase y la clase sea nominal. Es decir, aquellos en los cuales tengas un número finito de clases. Y si tienes número, pues obviamente categorizarlo. Juan Sebastián, ¿vale? Pero, por ejemplo, para estados de salud, de bueno, muy bueno, regular, malo o muy malo, para gestión de activos, se podrían utilizar estos sistemas de clasificación. ¿Queda clara y respondida tu pregunta, Juan Sebastián? Sí, estupendo. Muy bien, pues lo dicho, nos vemos el lunes, ya en el horario habitual. Pasad entonces buena semana y cuidaos mucho, ¿vale? Hasta luego.